Buenas tardes. Se abre la sesión solemne de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz para la recepción como académico de número de esta Real Corporación del académico electo, ilustrísimo señor don Manuel Antonio Rodríguez Iglesias. Tiene la palabra el ilustrísimo señor secretario general perpetuo don Juan Rafael Cabrera Afonso para la lectura del acta de elección. Con la venia. Extracto del punto sexto del orden del día del acta de la sesión de gobierno ordinaria del día 14 de diciembre de 2022. En el punto sexto del orden del día, elecciones de académicos de número, artículos 15 y 16 de los estatutos vigentes, se refiere que para la plaza de académico numerario con ejercicio en microbiología, convocada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz el 7 de julio del 2022, se ha presentado la candidatura del doctor don Manuel Antonio Rodríguez Iglesias, firmada por los ilustrísimos señores académicos numerarios, doctores Vilches Troya, Cabrera Afonso y Rodríguez Sánchez, de la que este secretario indica la recepción de solicitud atenida a los estatutos y en tiempo y forma, así como el currículum y sus justificantes adjuntos de los que da lectura. Se pasa seguidamente a la votación, resultando que el doctor Rodríguez Iglesias queda proclamado académico electo. De todo lo antecedente como secretario general doy fe en Cádiz a 21 de mayo del 2026, firmado Juan Rafael Cabrera Afonso, secretario general perpetuo. Los ilustrísimos señores académicos numerarios, don Antonio Jesús Martín Mateos y don Joaquín Ortiz Tardío, se servirán a introducir al recipiendario. Tiene la palabra el académico electo, ilustrísimo señor don Manuel Antonio Rodríguez Iglesias, para pronunciar su discurso de ingreso sobre vidrio, espejo de desigualdad y termómetro del planeta. Portería. Señor presidente, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, quiero expresar en primer lugar mi mayor agradecimiento a esta corporación por el honor de haber sido electo para incorporarme a esta ilustre Academia de Medicina, en particular a los académicos doctores José Vilches Troya, Juan Rafael Cabrera Afonso y Felicidad Rodríguez Sánchez, que generoso y confiadamente avalaron mi candidatura. Se trata de una distinción que me llena de orgullo, pero que también me recuerda el compromiso que asumo al integrarme en una institución que ha sabido cultivar durante generaciones el rigor científico y la vocación de transmitir el conocimiento al resto de la sociedad. Confieso que llegar hasta aquí me produce una mezcla de emociones, agradecimiento, respeto y un cierto vértigo. Ocupar este sillón de microbiología es un honor inmenso, pero también una gran responsabilidad. Dicen que en la vida hay que elegir bien a los maestros y yo tuve la fortuna de encontrar el mío. Mi maestro me enseñó que detrás de cada experimento hay más preguntas que respuestas y que lo importante no es tanto dar soluciones inmediatas, sino aprender a hacer buenas preguntas. Esa lección, que parece simple, sigue siendo la más difícil de todas. El profesor Mira me antecedió en este sillón. Su memoria sigue viva en esta academia, no como un recuerdo distante,
capacidades, sino como una presencia constante. Al presentarme hoy aquí no puedo evitar sentirme pequeño ante su figura, ante su trayectoria y su ejemplo. Fue un maestro en el sentido más profundo de la palabra, de los que no solo transmiten conocimiento, sino también valores, pasión por el trabajo y respeto por la verdad científica. Muchos aprendimos de él sin darnos cuenta, simplemente observándolo, cómo escuchaba, cómo dudaba, cómo se exigía a sí mismo antes que a los demás. Nos enseñó que la ciencia también es humildad, perseverancia y honestidad, que avanzar implica aceptar la incertidumbre y convivir con ella sin perder el entusiasmo. Su legado no está solo en sus publicaciones o en sus reconocimientos, sino en las personas que ayudó a crecer, en las vocaciones que despertó y en las conciencias que formó. Hoy, al ocupar su lugar, siento más gratitud que orgullo, más responsabilidad que humildad y un deseo de ser digno heredero de su confianza. Si algún mérito tengo, es haber sido, en parte, discípulo de su manera de entender la vida y la ciencia. Pero todos tenemos ese entorno ajeno al trabajo que nos ha moldeado desde niños y hace posible que tus sueños se hagan realidad o asimiles tus fracasos como una oportunidad de crecimiento personal. Agradecer a mi familia, a mis padres, a Alfonso y Teresa, que me enseñaron que lo esencial se hace con esfuerzo y sin aplauso, a mi hermano Alfonso, 8 años mayor que yo, que desde pequeño me cuidó y me ha transmitido sus valores, su sentido del humor y su forma de entender la vida. No lo ha conseguido, pero lo intenta cada día. A mi mujer, María Luisa, que ha soportado viajes y ausencias con más entereza de la que merezco, que ha sido mi compañera en el camino de la vida, pudiendo con los años mis rarezas, haciéndome mejor persona y gracias a su presencia firme y generosa me ha enseñado que la verdadera fortaleza se encuentra en el amor compartido. Y a mi hijo Jaime, a su pareja Estefanía y al futuro que supone Pau. Admirable en su carácter, sigue pensando que me dedico a cazar bichos invisibles y la verdad es que no va muy desencaminado. A mis compañeros de trabajo debo mucho más que horas compartidas en laboratorio. Debo paciencia, debates, complicidades, que hacen que la ciencia sea también un oficio humano. Mi vinculación a esta facultad y en la que cabe a esta academia se remonta a más de 50 años, en las que, con la figura de alumno colaborador refundada por el profesor José Gómez Sánchez, pude coincidir con una generación de jóvenes atrevidos y brillantes. Ana Navarro y Juan Antonio Micó, tan tristemente ausentes hoy, José María López Cepero y Felicidad Rodríguez, profesor ayudante en la facultad, en el Policlínico y en el Hospital Moreno de Mora. Viví con entusiasmo mi etapa en el Hospital Clínico de Puerto Real, ya como profesor estable. Era el menor de mis compañeros e intenté aprender todo lo posible de ellos. Gina, Marisol, Santiago me soportaron y me enseñaron, como lo hicieron mis queridos técnicos de laboratorio, en especial Lourdes y Angustia, que aceptaban disciplinadamente mis ocurrencias, a veces con el necesario espíritu crítico en los comienzos de la microbiología molecular. Finalmente, desde hace 15 años sigo aprendiendo en el Hospital Puerta del Mar, donde me encontré a personas como Cloti, Ana, Pilar y Pedro, que me acogieron con una generosidad inmensa y me enseñaron lo que en sus años de experiencia habían acumulado. Hoy todos están felizmente jubilados y me siguen enseñando cada día. Con los años eres tú quien va siendo un referente para otras personas, en tus contados aciertos y en tus numerosas equivocaciones. Generas ese vínculo con las personas que depositan en ti la enorme responsabilidad de su formación. Fátima Galán, que me ha seguido en casi todas mis locuras, es la demostración palpable y nada te produce más satisfacción como tener la certeza de que los que te siguen son mucho mejores que tú. El futuro está garantizado y estamos viviendo el reconocimiento de la microbiología clínica con nombre propio y a él contribuyen los magníficos profesionales que conforman el servicio de microbiología del Hospital Universitario Puerta del Mar. Un grupo maduro y experto, con la afortunada llegada de Natalia Montiel y con el necesario punto friki para atraer a los más jóvenes. Hemos formado a residentes extraordinarios como Concha Guerrero, que se ha quedado con nosotros, Teresa Trujillo, Juanma Peñate, ahora con nosotros, al brillante Jorge Arca, que ya vuela muy alto, o a Salud Rodríguez Payares, que después de un periodo muy fértil junto a Jorge, ha vuelto y es nuestra imagen del futuro. Pero sería injusto hacer excepciones. No hemos tenido un solo residente del que nos hayamos sentido decepcionados. Todos han aportado su capacidad con entusiasmo y la complicidad necesaria que encontraban en sus mayores. Victoria, Ángela, Armando y Tatiana
son los últimos de esta máquina creada para generar entusiasmo microbiológico. De Estefanía Jurado, desde el INIVICA, en el que siempre hemos creído, por el que hemos peleado y que al fin ha conseguido el gran paso de su acreditación. Pero permítanme que me dirija a ellos, los más jóvenes que hoy me escuchan, residentes, doctorandos, alumnos. Si hay algo que deseo transmitirles es que se acerquen a la microbiología con pasión. Esa es la verdadera energía renovable que nunca se agota y que convierte el estudio en descubrimiento. La actitud tiene sus límites, soy un buen ejemplo, pero la actitud puede tender al infinito. Y en ese espejo, en esa manera de mirar la vida, y el trabajo, tenemos una responsabilidad: contagiar entusiasmo, mostrar que la curiosidad puede ser más fuerte que el cansancio y que la microbiología clínica es al mismo tiempo una disciplina rigurosa y una aventura emocionante. Solo me queda expresar un deseo, estar a la altura del honor que hoy recibo. Sé que nunca llegaré al nivel de mi maestro, pero espero al menos responder con dignidad a su ejemplo y agradecer todo lo que me han enseñado y los valores que me han transmitido todas las personas que acabo de recordar. El tema que he elegido responde a una convicción profunda. Pocas cuestiones ilustran mejor la estrecha relación entre medicina, ecología y salud pública que el estudio del género vibrio. Estas bacterias han acompañado a la humanidad a lo largo de su historia, han sido protagonistas de epidemias devastadoras, siguen condicionando la seguridad alimentaria y la salud global en nuestro tiempo y se proyectan hacia el futuro como un indicador sensible del impacto del cambio climático en los ecosistemas y en la vida humana. El estudio de vibrio y sus infecciones reviste una importancia capital por varias razones. En primer lugar, por su impacto histórico, que ha dejado una huella profunda en la memoria colectiva y en la configuración de los sistemas de salud. Las pandemias de cólera, desde la primera en el siglo XIX hasta la actual séptima pandemia, han cobrado millones de vidas y transformado las políticas sanitarias, impulsando la creación de infraestructuras de agua potable y saneamiento. En segundo lugar, por su relevancia epidemiológica contemporánea. Vibrio cholerae sigue afectando a decenas de países con brotes recurrentes en África, Asia y América. Además, especies como Vibrio paramolyticus y Vibrio lumnificus se han convertido en patógenos emergentes responsables de infecciones graves vinculadas al consumo de mariscos y a la exposición de heridas a agua de mar. En tercer lugar, por su significado científico y ecológico. Vibrio es un género paradigmático para entender cómo los microorganismos interactúan con el ambiente, se adaptan a condiciones cambiantes y aprovechan el calentamiento global y la alteración de los ecosistemas para expandir su nicho y aumentar su patogenicidad. Por último, por su valor simbólico. El cólera se ha convertido en un espejo de la desigualdad social y del impacto de las crisis humanitarias, revelando la fragilidad de las poblaciones más vulnerables cuando fallan las medidas de salud pública básicas. Hablar de vibrio es hablar del agua, del océano, del clima, de la desigualdad y de la relación entre el ser humano y su entorno, y quizá por eso resulta tan fascinante. Durante siglos, la humanidad no supo que existían las bacterias, sin embargo convivió con ellas, sufrió sus consecuencias y trató de interpretarlas desde las herramientas intelectuales disponibles en cada época. Entre todas las especies del género, ninguna ha dejado una huella tan profunda como Vibrio cholerae, el agente causal del cólera. El cólera es una enfermedad devastadora, produce una diarrea profusa, descrita clásicamente como agua de arroz, que provoca deshidratación extrema en pocas horas. Antes de los tratamientos modernos, la muerte podía llegar de forma rápida y brutal. Los textos hipocráticos ya describían episodios compatibles con diarreas fulminantes y colapsos circulatorios. En la India antigua, el Sushruta Samhita hablaba de una enfermedad denominada Visuchika, caracterizada por vómitos intensos, diarrea y muertes rápidas. Existe en un templo en Gujarat, en el oeste de la India, un monolito que data de la época de Alejandro Magno, cuya inscripción se refiere al cólera. Los labios azules, el rostro demacrado, los ojos hundidos, el estómago retraído, las extremidades contraídas y arrugadas como si fuera por el fuego, esos son los signos de la gran enfermedad que, invocada por una maldición de los sacerdotes, desciende para matar a los valientes. La India no solo albergó descripciones clínicas tempranas, también fue el escenario ecológico donde el cólera encontró un hogar perfecto. El delta del Ganges Brahmaputra
reunía condiciones extraordinariamente favorables: aguas cálidas, elevada densidad poblacional, intensa actividad religiosa y una relación íntima entre la vida cotidiana y el agua. Es el más importante de los 7 ríos védicos, en el que millones de fieles lavan sus pecados y al que van a morir en la fe de cumplir el ciclo de reencarnaciones. Esta cuenca es una de las más contaminadas del mundo debido a la mezcla de drenaje urbano, desechos animales, pesticidas, fertilizantes, metales pesados tóxicos, cenizas y restos de cuerpos cremados. Pero también es un ecosistema ideal para Vibrio cholerae. Durante mucho tiempo, el cólera permaneció restringido a esa región. Era una enfermedad local, endémica, ligada a un entorno concreto. Pero el siglo XIX cambió el mundo. La revolución industrial, el crecimiento urbano, los movimientos militares, las rutas marítimas y el comercio internacional alteraron radicalmente la movilidad urbana y con las personas viajaron también los microorganismos. La primera pandemia comenzó en 1817. La epidemia de cólera apareció de manera explosiva en Calcuta, el asentamiento más densamente poblado de la cuenca, en agosto de 1817. Muchos historiadores la vinculan a las alteraciones climáticas globales provocadas por la erupción del volcán Tambora en 1815 en Sulawesi, las antiguas Célebes, que generó el llamado Año sin Verano en 1816. Las hambrunas, desplazamientos poblacionales y cambios en las aguas del delta del Ganges crearon un caldo de cultivo ideal para que Vibrio cholerae se expandiera más allá de su nicho tradicional. Desde la India, la enfermedad avanzó hacia Birmania, China, Oriente Medio y Rusia. Por primera vez, una infección asociada históricamente a un territorio concreto se transformó en una amenaza global. Las siguientes pandemias demostraron que el cólera no solo viajaba con rapidez, también encontraba condiciones ideales en ciudades que crecían más rápido que sus infraestructuras sanitarias. Europa y América se enfrentaron a una enfermedad desconocida, temida y difícil de comprender. En Londres, París o Hamburgo, el miedo se extendía tan rápido como la propia epidemia. Las calles olían a aguas residuales, los sistemas de alcantarillado eran insuficientes y el hacinamiento urbano favorecía la transmisión. En ese contexto surgió una de las preguntas fundamentales de la medicina: ¿cómo se propaga realmente una enfermedad? Durante décadas coexistieron dos explicaciones. Por un lado, estaban los contagionistas que creían en la transmisión por contacto directo con el enfermo y sus pertenencias, promovieron cuarentena, uso de lazareto y la quema de fómites. Por otro, los defensores de la teoría miasmática, convencidos de que los vapores tóxicos del ambiente eran responsables de las epidemias. La teoría de los miasmas dominó buena parte del pensamiento médico del siglo XIX. Incluso figuras brillantes defendieron esa idea. Uno de los episodios más conocidos fue protagonizado por Max von Pettenkofer, convencido de que el cólera no podía explicarse únicamente por la presencia de una bacteria. Llegó a ingerir voluntariamente un cultivo de Vibrio cholerae y le escribió a Robert Koch la siguiente nota: el doctor Pettenkofer saluda al señor profesor doctor Koch y aprovecha la oportunidad de agradecer el envío de un frasquito conteniendo el llamado vibrión del cólera. El doctor Pettenkofer ha ingerido dicho contenido y tiene el honor y la satisfacción de participar al doctor Koch, que sigue hallándose perfectamente bien de salud. En realidad, el episodio no fue tan placentero. Sufrió una leve diarrea y varios de sus discípulos padecieron las inclemencias de la enfermedad, al menos durante una semana. Sobrevivió y el llamado experimento Crucis de von Pettenkofer ha pasado a la historia de la ciencia como un caso de abnegación y heroísmo, aunque habría que preguntarse qué parte de responsabilidad tiene en él la estupidez humana y la soberbia del viejo profesor. Con el tiempo y la evidencia, la teoría miasmática fue definitivamente abandonada. Pero volvamos un poco atrás. La tercera pandemia es considerada por muchos como la más letal. Millones de personas murieron en Asia, Europa y América. En 1854, durante un brote en Londres, un médico británico llamado John Snow observó algo diferente. No buscó explicaciones abstractas, buscó patrones. Localizó los domicilios de los pacientes y trazó un mapa. Descubrió que los casos se agrupaban alrededor de una bomba de agua situada en Broad Street. Cuando se clausuró esa bomba, el brote disminuyó. John Snow no había visto aún la bacteria, pero había identificado el mecanismo de transmisión. Aquella observación cambió la historia. No solo ayudó a entender el cólera, también sentó las bases de la epidemiología moderna.
por primera vez una enfermedad podía estudiarse mediante distribución espacial, riesgo y análisis poblacional. Ese mismo año, en Italia, Filippo Pacini observó en autopsia unos microorganismos curvados que asociaba al cólera. Había descrito el agente causal, sin embargo sus hallazgos fueron ignorados durante décadas. Más tarde, Robert Koch confirmaría la naturaleza bacteriana de la enfermedad y consolidaría definitivamente la teoría microbiana. Pero quizá lo más interesante es que el cólera no solo cambió la medicina, cambió las ciudades, obligó a construir sistemas de alcantarillado, promovió el abastecimiento seguro de agua, impulsó las primeras políticas modernas de salud pública y demostró que la enfermedad no era únicamente un fenómeno biológico, sino también social, porque el cólera siempre prosperó allí donde existían pobreza, hacinamiento y ausencia de infraestructuras. La actual séptima pandemia, iniciada en 1961 en Indonesia, estuvo protagonizada por el biotipo del TOR de Vibrio cholerae 1, más resistente en el ambiente que el biotipo clásico. Desde Asia se extendió a África en los años 70 y a Hispanoamérica en 1991, cuando un brote en Perú se propagó rápidamente a países vecinos, afectando a más de 1 millón de personas. En este siglo se han producido epidemias en Angola, Etiopía, Zimbabue, Pakistán, Somalia, Sudán, Vietnam y Haití. La pandemia continúa activa en el presente y ha mostrado su rostro más devastador en situaciones de catástrofes humanitarias como en Haití en 2010, donde el terremoto dejó al país en condiciones precarias de saneamiento y provocó más de 820.000 casos y cerca de 10.000 muertes. El cólera no solo ha marcado la historia de la medicina y de la salud pública, sino que también ha dejado una profunda huella en la cultura, la literatura y el cine, convirtiéndose en metáfora del miedo, la fragilidad humana y la desigualdad social. En la literatura, el cólera aparece como telón de fondo en relatos que exploran la vulnerabilidad de las sociedades ante las epidemias. Thomas Mann, en La muerte en Venecia, describe cómo una epidemia de cólera acecha a la ciudad mientras sus protagonistas se enfrentan al deseo y a la decadencia personal. Fue adaptada al cine por Visconti en 1971, popularizando el adagietto de la Sinfonía número 5 de Mahler. La enfermedad funciona aquí como metáfora de la corrupción moral y de la ineludible mortalidad. Otro ejemplo es Gabriel García Márquez, en El amor en los tiempos del cólera, donde la enfermedad aparece más como símbolo que como amenaza real. El cólera se convierte en metáfora del amor arrebatado, de la pasión persistente y del paso del tiempo en el Caribe. La novela El velo pintado de Somerset Maugham, adaptada al cine en varias ocasiones, notablemente en 2006 con Naomi Watts y Edward Norton, sitúa el drama íntimo de una pareja británica en la China de los años 20 del pasado siglo, en plena epidemia de cólera, mostrando cómo la tragedia colectiva se entrelaza con los dilemas personales y éticos. Estas referencias culturales subrayan que el cólera trascendió el ámbito médico para convertirse en un símbolo literario y artístico como metáfora del amor y la muerte o como recordatorio de la fragilidad de las estructuras sociales frente a la enfermedad. El hecho de que persista en el imaginario colectivo demuestra la magnitud del impacto histórico de esta infección. Permítanme utilizar el hábitat natural del libro. Bien, en la clasificación moderna basada en la filogenia molecular, Vibrio se ubica en el dominio bacteria, dentro del filo Pseudomonadota y la familia Vibrionaceae. Esta familia incluye varios géneros relacionados, entre los que destacan Photobacterium, Adivibrio, Salivibrio, Enterovibrio, Primontia, pero el género Vibrio es con diferencia el más numeroso y relevante. Actualmente existen más de 100 especies reconocidas dentro del género, no todas producen enfermedad, muchas forman parte natural de ecosistemas marinos y estuarinos, pero algunas han adquirido mecanismos que las convierten en patógenos humanos relevantes. La especie paradigmática es Vibrio cholerae, con sus cepas toxigénicas responsables de las pandemias de cólera, incluyendo los biotipos clásico y octo, que a lo largo de 2 siglos han causado millones de muertes. No todas las cepas de Vibrio cholerae son toxigénicas. De hecho, la mayoría de los aislamientos ambientales pertenecen a cepas que carecen de los genes que codifican la toxina colérica. Tradicionalmente, estas variantes se consideraban no epidémicas y de menor importancia clínica.
Sin embargo, la evidencia de las últimas décadas muestra que las cepas no toxigénicas pueden ser responsables de un amplio rango de infecciones humanas y desempeñan un papel clave en la evolución del patógeno. La ecología de Vibrio cholerae está íntimamente ligada a ambientes estuarinos, asociada a zooplancton y fitoplancton, lo que explica la relación entre factores ambientales y la aparición de brotes epidémicos. Otra especie clave es Vibrio paramolyticus, hoy reconocido como el principal agente bacteriano de gastroenteritis asociada al consumo de mariscos en el mundo. Su emergencia pandémica, vinculada a clones como ST3 y ST36, ha supuesto un reto creciente para la seguridad alimentaria en regiones costeras y para el comercio internacional de productos pesqueros. La capacidad de proliferar en aguas templadas y cálidas hace que su presencia se incremente en escenarios de cambio climático. En el extremo de la virulencia se encuentra Vibrio blunificus, considerado el vibrio más letal. Puede causar septicemias fulminantes tras la ingestión de marisco crudo e infecciones necrotizantes a través de heridas en contacto con agua marina. Su mortalidad puede superar el 50% en personas con hepatopatía crónica o inmunodepresión. En 2023, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos alertó sobre un aumento de casos graves en la costa atlántica norteamericana asociado a veranos más cálidos y a la expansión de este patógeno hacia regiones templadas, y es reconocida su importancia en el contexto de calentamiento global. Vibrio alginolyticus es un oportunista frecuente, responsable de otitis externa y de infecciones de heridas tras la exposición a agua marina. Aunque suele producir cuadros leves, se ha convertido en un patógeno emergente en regiones costeras con aguas cálidas, además de ser un agente problemático en agricultura. Otras especies menos conocidas, pero con relevancia clínica, incluyen Vibrio fluvialis, asociado a brotes de diarrea y gastroenteritis, Vibrio mimicus, que puede producir cuadros semejantes al cólera. En el ámbito veterinario, Vibrio hallei se ha consolidado como un patógeno de peces, crustáceos y moluscos, provocando pérdidas económicas en la industria acuícola mundial. La vibriosis clásica está dominada por Vibrio anguillarum y Vibrio ordari, patógenos bien conocidos en salmónidos, dorada y lubina. En conjunto, las especies de Vibrio en peces y acuicultura se sitúan en la intersección de la salud animal, la salud humana y el medio ambiente, y constituye un ejemplo de desafío evangélico. Afectan la producción pesquera, generan riesgos zoonóticos y se ven potenciados por el cambio climático y la resistencia antimicrobiana. Pero, ¿qué hace diferente a Vibrio? ¿Por qué posee tanta capacidad adaptativa? A diferencia de otros patógenos intestinales, Vibrio no depende del ser humano para su persistencia. Forma parte de los ecosistemas acuáticos, donde ocupa un nicho ecológico complejo y dinámico. Su capacidad para adaptarse a cambios de temperatura, salinidad y nutrientes explica en gran medida su éxito evolutivo y epidemiológico. En el ambiente acuático, las especies de Vibrio toleran un amplio rango de temperatura de 12 a 30 grados, mientras que las especies de Vibrio que colonizan humanos deben ser capaces de sobrevivir a 37 grados. Se ha planteado la hipótesis de que la temperatura constituye una señal clave para diferenciar entre el ambiente y el hospedador, estimulando la producción de factores de virulencia durante la colonización del tracto gastrointestinal humano. Vibrio debe ser capaz de sobrevivir a cambios de salinidad, debido a condiciones ambientales fluctuantes como lluvias, variaciones en el aporte fluvial y cambios de marea. Además, los vibrios patógenos necesitan adaptarse a variaciones de salinidad al entrar y salir del hospedador. De este modo, su reservorio ambiental se muestra dinámico y condicionado por múltiples variables climáticas. Uno de los aspectos más interesantes es su relación con el zooplancton. Vibrio cholerae puede adherirse a copépodos y otros organismos microscópicos. Cuando aumenta el plancton, aumentan también las oportunidades ecológicas para Vibrio. Los aislados clínicos y ambientales de Vibrio cholerae poseen mecanismos moleculares para la colonización de superficies quitinosas, incluyendo los exoesqueletos de zooplancton y fitoplancton. La expresión y el papel de estos factores varían según las cepas y las condiciones ambientales. Vibrio cholerae utiliza una variante de la proteína de unión a N-acetilglucosamina para la adhesión a células intestinales humanas, así como a partículas de quitina y organismos planctónicos que contienen quitina. Los protozoos también desempeñan un papel importante. La depredación por protozoos es un factor limitante para la biomasa bacteriana ambiental. Se ha demostrado que una elevada mortalidad
una elevada mortalidad por la alimentación de protistas, desempeña un papel significativo en la regulación de las poblaciones de Vibrio cholerae en aguas marinas costeras. Sin embargo, Vibrio cholerae sobrevive intracelularmente en amebas acantoneras. Por esta razón, los protozoos han sido denominados caballos de Troya, ya que los protegen del estrés ambiental adverso cuando son internalizados. Los moluscos bivalvos, ostras, almejas y mejillones filtran grandes volúmenes de agua y concentran naturalmente vibrio en sus tejidos. Este fenómeno explica por qué los mariscos constituyen un vehículo epidemiológico tan eficiente de transmisión de vibriosis en humanos. En contraste con las altas densidades detectadas en ostras, se han observado densidades más bajas en almejas y mejillones. La acuicultura y las industrias de productos marinos son cada vez más importantes. Sin embargo, estas industrias enfrentan un problema creciente con la presencia de patógenos bacterianos. Los humanos consumen muchas especies de peces que a su vez se alimentan de zooplancton quitinoso, incluidos en copépodos, gimnómidos y crustáceos, todos los cuales sirven como hospedadores de especies de vibrio. Entre estos, Vibrio anguillarum es el agente más común y se ha documentado que afecta a más de 50 especies de peces de agua dulce y salada, incluidos peces de importancia económica para la acuicultura. Se han aislado cepas de Vibrio cholerae en muestras fecales de aves acuáticas. Las aves acuáticas migratorias son motivo de preocupación como vectores y reservorios de especies de vibrio y se ha planteado la hipótesis de que aves migratorias pueden diseminar Vibrio cholerae entre continentes hacia ecosistemas acuáticos previamente no infectados. Además del aumento de las temperaturas superficiales marinas, la concentración de partículas de origen antropogénico y de baja degradabilidad de las aguas oceánicas está en aumento. Estas partículas sirven como superficie para la colonización microbiana y la formación de biopelículas. Se ha propuesto que los microplásticos marinos son reservorios potenciales y vectores para el transporte de especies patógenas de vibrio. La conclusión trascendental es que las especies de vibrio forman parte de la red trófica acuática, por lo que las condiciones que favorezcan su crecimiento resultarán en un aumento de su número y además afectarán el rango de su distribución. La capacidad de vibrio para persistir en ambientes hostiles explica en gran parte su éxito ecológico y epidemiológico. Estas bacterias se enfrentan a cambios constantes en temperatura, salinidad, pH y nutrientes y han desarrollado mecanismos sofisticados de supervivencia. Entre ellos destaca el estado denominado VBNC, viable pero no cultivable. Este estado se reconoce hoy como una estrategia central de persistencia ambiental. Tiene una gran importancia ya que le permite permanecer viable durante meses o años en aguas donde no se detectan brotes clínicos, explicando la reaparición repentina de brotes tras periodos de silencio epidemiológico. Constituye un desafío para la vigilancia microbiológica debido a que los métodos de cultivo subestiman su presencia en el medio ambiente. El paso a vibrios viables pero no cultivables puede inducirse por cambios en la temperatura, salinidad, pH, concentración de oxígeno y la carencia de nutrientes, y la resucitación ocurre en condiciones adecuadas en el hospedador humano. Una de las estrategias más eficaces que utiliza Vibrio para sobrevivir en ambientes hostiles es la formación de biopelículas. En este estado, las bacterias no se encuentran aisladas, sino organizadas en comunidades adheridas a superficies bióticas y abióticas, unidas por una matriz extracelular de polisacáridos, proteínas y ADN. Esta capacidad de adherencia le confiere protección frente a estresantes ambientales como cambios de temperatura, radiación ultravioleta, depredadores microbianos y desinfectantes. En el medio marino, al adherirse a la quitina de los crustáceos, al exoesqueleto de zooplancton y a superficies vegetales o rocosas, aseguran su persistencia en reservorios naturales y facilita su transporte a través de corrientes y organismos filtradores. Desde la perspectiva clínica, la capacidad de formar biopelículas es igualmente relevante. Les permite colonizar superficies epiteliales en el hospedador humano, favoreciendo la infección intestinal y, en el caso de Vibrio pulmonificus, también la infección de heridas. Las bacterias no actúan de manera individual, se comunican. Utilizan sistemas conocidos como pollen sensing. Mediante señales químicas detectan cuántas compañeras existen alrededor, lo que añade un nivel de control poblacional
que incrementa su eficacia como patógeno oportunista. Cuando alcanzan una densidad suficiente, modifican colectivamente su comportamiento. Esto nos obliga a abandonar una visión simplista de la bacteria como organismo aislado. Las bacterias llevan vida social y Vibrio es un excelente ejemplo. Quorum Sensing regula una variedad de comportamientos que son importantes para el ciclo de vida de muchas especies bacterianas, incluyendo la bioluminiscencia, la producción de factores de virulencia, la formación de biopelículas, la homeostasis metabólica y el desarrollo de la competencia genética. Quorum Sensing está íntimamente conectado con el control de la motilidad y la conexión de estas dos redes regulatorias es crítica para que las especies de Vibrio puedan detectar una superficie sólida con el fin de adherirse a ella. En los ecosistemas acuáticos, Vibrio no está solo expuesto a variaciones físicas y químicas, sino también a una intensa presión biológica ejercida por bacteriófagos, protozoos y otros depredadores microbianos. Para sobrevivir a ellos, estas bacterias han desarrollado mecanismos defensivos, desde la modificación de receptores de membrana que impiden la absorción del fago hasta sistemas de inmunidad adquirida como CRISPR-Cas, capaces de reconocer y degradar el material genético viral. Los provirus, fagos integrados en el genoma bacteriano, también juegan papeles fundamentales. Un análisis reciente identificó una gran variedad de provirus en múltiples especies de Vibrio, destacando su impacto en la patogenicidad, la adaptación ambiental y la evolución del genoma, con implicaciones incluso para la seguridad alimentaria. Estas interacciones con fagos, protozoos y bacterias competidoras explican por qué Vibrio emerge como un superviviente nato. Cada presión selectiva ha reforzado su arsenal adaptativo, dotándolo de una extraordinaria capacidad de persistir y expandirse incluso en ambientes cambiantes y hostiles. Uno de los aspectos más sorprendentes del género Vibrio es su inusual genoma. A diferencia de la gran mayoría de las bacterias que concentran toda su información en un único cromosoma circular, Vibrio distribuye su herencia genética en 2 cromosomas. El primero, más grande, contiene los genes esenciales para la vida, los que garantizan el metabolismo, la replicación y la división celular. Es, por así decirlo, el corazón que asegura la continuidad de la especie. El segundo, más pequeño, flexible y dinámico, allí se localizan genes accesorios, elementos móviles, sistemas de secreción y determinantes de virulencia. Este cromosoma se comporta como un auténtico laboratorio de innovación genética, un terreno fértil para la recombinación, la adquisición de nuevo material y la experimentación evolutiva. Combina la estabilidad de un microsólido con la plasticidad de un módulo explorador. Así ha podido adaptarse a nichos ecológicos muy distintos, aguas dulces, salobres y marinas. Para producir enfermedad, Vibrio depende de un conjunto de factores de virulencia que le permiten colonizar, evadir las defensas del huésped y producir daño. En Vibrio cholerae, los 2 factores principales son la toxina colérica y el virus corregulado por toxina, TCP. La toxina codificada por el fago lisogénico CTX-FI induce la secreción masiva de agua y electrolitos en el intestino responsable de la diarrea característica. El virus no solo facilita la adherencia a la mucosa intestinal, sino que actúa como receptor para la infección por el CTX-FI, ejemplificando cómo la interacción entre bacterias y virus contribuye a la emergencia de variantes más patógenas. El factor de virulencia más característico de Vibrio paramolyticus es la hemolisina termostable directa, presente en la mayoría de las cepas patogénicas. Esta proteína forma poros en las membranas celulares, provocando la fuga de iones y agua, lo que se traduce en la diarrea acuosa típica de la infección. Asociada a ella se encuentra la hemolisina relacionada, TRH, con efectos similares. Junto a las hemolisinas, Vibrio paramolyticus dispone de 2 sistemas de secreción tipo 3. El 1, presente en casi todas las cepas, está implicado en citotoxicidad y apoptosis celular. El 2 inyecta efectores que alteran la estructura de las microvellosidades y desencadenan inflamación. Si Vibrio cholerae simboliza la pandemia y Vibrio paramolyticus la transmisión alimentaria, Vibrio vulnificus representa el rostro más dramático de la letalidad individual. Su arsenal de virulencia explica por qué una infección puede evolucionar en horas hacia un desenlace fatal. El primer factor es su cápsula polisacárida, que confiere una potente protección frente al sistema inmune. La cápsula impide la fagocitosis por neutrófilos
y bloquea la acción del complemento, lo que permite que la bacteria se disemine rápidamente por el torrente sanguíneo. Un segundo componente clave son sus metaloproteasas y hidroxidasas, capaces de destruir los tejidos conectivos y favorecer la necrosis. Estas enzimas degradan la matriz extracelular, lo que explica la rápida progresión de las lesiones cutáneas en las infecciones de heridas. Las citolisinas y hemolisinas de Vibrio vulnificus también desempeñan un papel esencial. Entre ellas la RTX, una exotoxina formadora de poros que provoca lisis celular, liberación de nutrientes y daño vascular, contribuyendo a la septicemia fulminante. Esto se suma la capacidad de adquirir hierro en el hospedador. Vibrio vulnificus es particularmente agresivo en pacientes con hepatopatías crónicas o hemocromatosis porque aprovecha la sobrecarga de hierro sérico para multiplicarse con rapidez. Varias especies de vibrio han desarrollado sistemas de secreción tipo 6, verdaderas armas moleculares que facilitan tanto la competencia bacteriana como la colonización en tejidos humanos. El sistema de secreción tipo 6 es una auténtica nanomáquina de ataque, una estructura similar a la cola contráctil del bacteriófago T4, funcionando como un arpón microscópico capaz de inyectar proteínas tóxicas directamente en células bacterianas rivales o en células eucariotas. En la lucha entre dos cepas bacterianas, las células con sistemas de secreción tipo 6 pueden eliminar a las bacterias no propias del nicho, protegiendo a las células de su clon. Este mecanismo confiere a Vibrio una notable agresividad, ya que elimina competidores en el ecosistema marino y al mismo tiempo incrementa su capacidad de colonizar y persistir en el hospedador humano. Las bacterias dotadas de sistemas de secreción tipo 6 no solo sobreviven mejor en entornos densamente poblados, sino que desplazan a otras especies y consolidan su posición como patógenos altamente adaptados. El impacto del género Vibrio en salud pública no se limita al cólera. Sin embargo, Vibrio cholerae sigue siendo el más emblemático y el que mejor ejemplifica la capacidad evolutiva de este género. La estructura de su grupo polisacárido permite la clasificación de sus polisacáridos en más de 200 subgrupos. En el último siglo, el cólera ha mostrado una notable plasticidad genética. El subgrupo 1, con sus biotipos clásicos y vector, ha protagonizado las 7 pandemias documentadas. La adquisición de 2 islas de patogenicidad, OSP1 y 2, dieron lugar a la aparición de la variante del toro, confiriéndole características patogénicas distintas de las cepas clásicas. En 1992 emergió en India y Bangladesh un nuevo serogrupo, 139 Bengal, producto de una transferencia horizontal de genes que adquirió la capacidad de producir toxina colérica y de comportarse como un linaje epidémico. Durante un tiempo llegó incluso a desplazar al O1 en varias regiones de Asia. Ambos serogrupos forman parte de un clado filogenético restringido que es el grupo pandémico. Este comportamiento subraya la importancia de las cepas no toxigénicas de Vibrio cholerae ampliamente distribuidas en ambientes acuáticos asociadas a plancton, moluscos y peces. Su diversidad genética es mucho mayor que la de las cepas 1 y 139, lo que las convierte en un reservorio de genes de virulencia que pueden ser transferidos horizontalmente y alimenta la emergencia de futuros linajes epidémicos. Más recientemente, dentro del subgrupo 1, se han descrito variantes híbridas del biotipo del TOR que combinan rasgos de biotipo clásico con la mayor persistencia ambiental del TOR. Estas variantes han sido responsables de brotes graves en Haití, Yemen y el Cuerno de África en la última década, evidenciando que la bacteria sigue evolucionando y adaptándose a nuevos contextos epidemiológicos. En el Vibrio cholerae de la séptima pandemia, el linaje 7P, su persistencia global se explica porque sus islas genómicas móviles contienen sistemas que bloquean la entrada de plásmidos y destruyen el ADN de los fagos. Además, el gran integrón cromosómico funciona como un banco de reserva de genes de defensa. En conjunto, esta batería de defensa ha permitido que el linaje 7P resista a la presión constante de fagos y elementos genéticos móviles, lo que probablemente explica su extraordinaria capacidad de mantenerse como causante de la actual pandemia de cólera durante más de 60 años. Vibrio paramolyticus se ha consolidado
como el principal agente de gastroenteritis transmitida por mariscos en Asia y América. El punto de inflexión ocurrió en 1996 con la emergencia del clon pandémico O3K6, caracterizado por la presencia del gen TDAH y un perfil genómico que le confiere elevada virulencia. Este clon se propagó rápidamente y hoy es responsable de la mayoría de los brotes epidémicos en los 5 continentes. La dispersión de O3K6 estuvo estrechamente ligada al comercio internacional de mariscos, especialmente moluscos bivalvos, y esta globalización permitió que cepas originadas en Asia se detectaran en América y Europa pocos años después, confirmando el papel de la cadena alimentaria en la diseminación. En paralelo al conocido clon pandémico 3K6, otro linaje ha tomado protagonismo en las últimas décadas, el secuenciotipo 36, el ST36. Su historia arranca en la costa del Pacífico de Norteamérica, donde fue identificado a finales de los años 90, asociado a brotes recurrentes de gastroenteritis vinculados al consumo de ostras. Su expansión hacia Europa, incluida la detección de casos en Galicia en 2012, confirmó que este clon había superado las fronteras geográficas tradicionales, impulsado por el comercio internacional de mariscos y sobre todo por el calentamiento de las aguas costeras. Desde entonces, su presencia en Europa se ha documentado en Noruega, Dinamarca o el Reino Unido, convirtiéndose en un clon pandémico emergente de regiones templadas. Samuel Tapia, de nuestro equipo, lo ha aislado en aguas del Guadalquivir, en Bonanza, demostrando que ya lo tenemos aquí. El secreto de su éxito radica en una notable plasticidad genética. El genoma de ST36 no solo contiene los clásicos determinantes de virulencia de virus hiperhemolítico, como la hemolisina TDAH o el sistema de secreción 2, de T3, sino también una colección de genes adquiridos por recombinación que parecen facilitar su adaptación a diferentes ecosistemas. Los estudios transcriptómicos que está realizando Eloisa González Vidal de nuestro grupo, con la imprescindible colaboración de Carmen Durán y su grupo, exploran el comportamiento de estas cepas en condiciones de salinidad y temperatura diversas. Esa versatilidad explica por qué se encuentra tanto en ostras del Pacífico como en moluscos de las rías gallegas o en aguas del Atlántico Norte o del Guadalquivir. Finalmente, Vibrio vulnificus es el más alarmante desde la perspectiva clínica y social. Vibrio vulnificus no es un patógeno uniforme. Se trata de una bacteria con una marcada diversidad genética, con linajes ambientales y clínicos que coexisten en los ambientes costeros. Esta dualidad explica por qué algunas cepas permanecen confinadas en el ecosistema marino sin causar daño, mientras que otras desencadenan infecciones fulminantes en humanos. Los estudios filogenómicos han permitido reconocer al menos 3 linajes principales. El linaje 1, denominado clínico, concentra la mayoría de los aislamientos procedentes de infecciones humanas. En contraste, el linaje 2, denominado ambiental o considerado ambiental, predomina en el medio ambiente, especialmente en aguas templadas y estuarinas. Aunque comparte gran parte del repertorio genético con las cepas clínicas, suele presentar perfiles de virulencia menos completos y se asocia con vida libre o con organismos marinos como peces y moluscos. Un linaje 3, descrito inicialmente en Taiwán, muestra una clara afinidad por la acuicultura de peces y se ha convertido en un patógeno importante en ese sector. Vibrio vulnificus se encuentra en continua adaptación, desde la servoria ambiental a patógenos de peces y finalmente a agentes de septicemia humana. La existencia de estos linajes no implica una separación absoluta. Los intercambios genéticos frecuentes mediante plásmidos e islas genómicas permiten que una cepa ambiental adquiera determinantes de virulencia y cruce la frontera hacia el comportamiento patógeno. Así, las aguas costeras se convierten en un laboratorio evolutivo permanente, donde la diversidad genética de Vibrio vulnificus mantiene latente el riesgo de que surjan variantes más virulentas. En términos de salud pública, esta diversidad obliga a replantear la vigilancia. No basta con detectar la detección de Vibrio vulnificus en el agua o en los mariscos, es necesario identificar qué linajes están presentes, porque no todos conllevan el mismo nivel de amenaza para el ser humano. La actividad humana, desde el inicio de la era industrial, ha impactado en el clima y en el futuro de la vida en el planeta.
La combustión del carbón y otros combustibles fósiles han generado niveles de gases de efecto invernadero que han causado cambios profundos en los patrones climáticos globales con impactos que son perceptibles en todas las escalas ecológicas. El calentamiento está teniendo un efecto mayor en los ecosistemas marinos porque los océanos capturan más del 90% de todo el calor. En las zonas costeras, los impactos más relevantes del cambio climático incluyen el aumento de las temperaturas, la frecuencia de eventos climáticos extremos y la subida del nivel del mar. El clima extremo influye rápidamente en las condiciones de temperatura y salinidad en áreas adyacentes, capturando el calor o absorbiendo el agua de la lluvia, causando un aumento de la temperatura o caídas bruscas en la salinidad. El derretimiento de masas de hielo en los polos y grandes glaciares está movilizando grandes masas de agua dulce hacia los océanos, con consecuencias drásticas para las corrientes oceánicas, además de generar una subida en el nivel del agua. No todos los organismos vivos están siendo afectados negativamente por el cambio climático. Por ejemplo, algunos insectos, como los mosquitos, se están beneficiando de esta nueva situación climática con temperaturas más altas y mayor humedad, lo que facilita su expansión hacia los polos y ocupan nuevos nichos ecológicos en altas latitudes que hasta hace poco no eran adecuados para estos organismos. Aedes albopictus, vector de importantes enfermedades virales, ha extendido su presencia en Europa en la última década de forma alarmante. Entre los muchos ejemplos de especies que se benefician de las condiciones impuestas por el cambio climático, Vibrio ha surgido como un indicador de este y causa de la expansión de las infecciones que produce. El progreso en nuestra comprensión de la ecología de Vibrio ha sido un elemento clave en la construcción de modelos para generar herramientas epidemiológicas y predictivas que ayudan a identificar áreas con condiciones ecológicas favorables en función de datos ambientales obtenidos de satélites y otras tecnologías de vigilancia remota. Trillanes y Martín Zurtaza modelan basándose en los indicadores socioeconómicos, crecimiento económico, demografía, educación y desarrollo tecnológico. Aplicando esta nueva generación de predicciones climáticas, poblacionales y socioeconómicas a los modelos de riesgo de Vibrio, se ofrecen estimaciones más precisas. Modelos climáticos proyectan que hacia mediados de este siglo, poco más de 20 años, Europa septentrional y la costa atlántica de Norteamérica experimentarán condiciones óptimas para la proliferación de Vibrio durante veranos más largos y las infecciones podrían duplicarse hacia 2100 si el calentamiento global persiste. El calentamiento global no es un fenómeno inevitable. Sus efectos pueden modularse y mitigarse mediante políticas públicas, innovación tecnológica y cambios sociales. El cambio climático obliga a replantear la vigilancia. La primera línea de acción es su mitigación en sí misma. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero limitaría el incremento de la temperatura superficial del mar y con ello la expansión del nicho ecológico de Vibrio. Es posible actuar sobre la adaptación local. Esto incluye reforzar la infraestructura costera y sanitaria, garantizando que los sistemas de agua potable, alcantarillado y depuración sean capaces de resistir inundaciones, tormentas y marejadas, eventos que cada vez son con más frecuencia, se ven con más frecuencia y que arrastran Vibrio hacia aguas recreativas y sistemas de abastecimiento. La monitorización sistemática de aguas costeras es esencial. Modelos predictivos basados en sensores satelitales y series temporales que integran temperatura, clorofila y precipitaciones combinados con modelos microbiológicos permite anticipar brotes con semanas de antelación. Como decía Caldwell en su artículo publicado en Science en 1996, la capacidad de predecir las condiciones propicias para las pandemias de cólera debería permitir que las medidas de salud pública se adopten de manera prospectiva en lugar de retrospectiva. Este concepto ha dado origen a lo que hoy llamamos epidemiología predictiva. La OMS, a través del Global Task Force on Cholera Control, ha incorporado en 2025 sistemas de vigilancia basados en datos ambientales y genómicos relacionados a Vibrio como bioindicador prioritario del cambio. Esta combinación de datos permite no solo reaccionar ante brotes, sino también anticiparlos en un mundo donde las olas de calor marinas son cada vez más frecuentes. Hemos hecho un recorrido en el que hemos
visto cómo una bacteria puede transformar sociedades, cómo una epidemia impulsa la ciencia, cómo el agua conecta salud y desigualdad, cómo los océanos funcionan como reservorios invisibles y cómo el cambio climático altera riesgos que antes parecían lejanos. En realidad, la historia de Vibrio es también la historia de nuestra relación con el entorno, porque cada epidemia revela algo más que un patógeno, revela nuestras vulnerabilidades, nuestra capacidad de adaptación y nuestra forma de convivir con el planeta. Quizá la lección que deja Vibrio es que los microorganismos no solo habitan el mundo, también ayudan a explicarlo. Concluir este discurso en esta ilustre academia supone para mí un honor y también un compromiso. El honor de integrarme en una institución que ha sido testigo y protagonista de la historia de la medicina, y el compromiso de seguir aportando desde la investigación y la docencia a la tarea colectiva de proteger la salud de nuestras comunidades. Reciban pues mi gratitud más sincera. Agradezco a quienes me precedieron y me enseñaron, a quienes me acompañan hoy y a quienes con su generosidad siguen confiando en que la ciencia y la medicina son herramientas de esperanza. He dicho. En nombre de la corporación pronunciará el discurso de contestación y recepción el excelentísimo señor José Antonio Girón González, presidente de la Academia. Muchas gracias. Señora vicerrectora de Ciencias de la Salud, doctora Benavente, bienvenida. Presidente de honor de esta academia, doctor Vilches, vicedecano de la Facultad de Medicina, doctor Armario, secretario general perpetuo, doctor Cabrera, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Ingresa en nuestra academia don Manuel Rodríguez Iglesias. El discurso de contestación que el Pleno de nuestra institución me ha encomendado, hecho satisfactorio y agradecible, cubre los siguientes aspectos. Resumen de la actividad científica del doctor Rodríguez Iglesias que le hace merecedor de su ingreso, importancia de la plaza que ocupará y comentarios en torno al discurso que nos ha ofrecido. Don Manuel Antonio Rodríguez Iglesias nace en 1956 en Huelva. Realiza sus estudios de licenciatura de Medicina en la Universidad de Cádiz, finalizándola en 1980. Y a partir de este momento se dedica en cuerpo y alma a la microbiología clínica. Quien lo sabe, su esposa, María Luisa, su hijo, Jaime, su nuera, Estefanía, a los que felicito. Su nieto, Pau, lo sabrá más adelante. Desde temprana edad se decanta o lo decantan. Hablaremos posteriormente de su maestro, el profesor Mira Gutiérrez, por el estudio de la microbiología. En 1982 tiene el título de especialista en esta disciplina y en 1984 inicia su andadura en la Universidad de Cádiz con la obtención del grado de doctor. Recibió el premio extraordinario del doctorado. Hagamos un paréntesis para indicar qué es hoy en día la microbiología y por qué este sillón que ocupará el doctor Rodríguez Iglesias tiene una gran importancia. La microbiología es la ciencia dedicada al estudio de los microorganismos. Es fundamental en numerosos campos: medicina y salud, industria alimentaria, biotecnología, medio ambiente, agricultura. La microbiología clínica es la rama de la microbiología que se dedica al estudio de los microorganismos responsables de enfermedades infecciosas, bacterias, virus, hongos, parásitos, con el fin de apoyar el diagnóstico, tratamiento y prevención de infecciones. La labor de los microbiólogos se ha ampliado en años recientes mediante el estudio de la denominada One Health, una sola salud. Una sola salud es un enfoque que reconoce que la salud de las personas, los animales, las plantas y el medio ambiente está estrechamente interconectada y debe abordarse conjuntamente para lograr resultados óptimos.
hace hincapié en que problemas como las enfermedades emergentes, la contaminación y la seguridad alimentaria surgen de la interrelación entre seres humanos, animales y el medio ambiente. Considérese que alrededor del 60% de las enfermedades infecciosas emergentes conocidas en humanos se originan en animales. Piensen, por ejemplo, en la epidemia de SIDA, transmitida originariamente desde monos al hombre, la reciente epidemia de COVID-19 y los papeles jugados en el inicio de la misma por la deforestación, los murciélagos, los pangolines y el hombre, o recientemente el brote de hantavirus desde roedores al hombre. Se ha comprobado que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas influyen no solo en la calidad del agua y del aire o la seguridad alimentaria, sino también en los patrones de las enfermedades, en la sensibilidad de los microorganismos a los antibióticos e incluso en el desarrollo sostenible. Debieran, por tanto, ser tratados como problemas de salud todo ello. Y por todo ello, las soluciones deben trascender las fronteras tradicionales entre medicina humana, medicina veterinaria y ciencias ambientales. Y de hecho, muchos países e instituciones de investigación utilizan actualmente One Health, una sola salud, como el marco rector para políticas, sistemas de vigilancia y financiación de investigaciones relacionadas con enfermedades infecciosas y medio ambiente. Así lo hace la Organización Mundial de la Salud o la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Un ejemplo de esta nueva perspectiva sobre las enfermedades transmisibles está representada por el libro Zoonosis, editado por el Instituto de Academias de Andalucía, accesible de modo libre en la web de nuestra academia, en el que ha participado nuestro recipiendario. En este libro, autores de las distintas academias andaluzas de veterinaria o de medicina, junto a investigadores externos, exponen los aspectos más relevantes de las enfermedades transmitidas desde animales al hombre y el influjo de los condicionantes ambientales. La trayectoria existente, desde la microbiología básica hasta este enfoque de una sola salud, ha sido recorrida por el Dr. Rodríguez Iglesias. Para ello, ha contado con el estudio, la perseverancia y un impulso particular en cada una de las fases de su desarrollo. En su inicio, ese impulso fue proporcionado por el profesor Mira Gutiérrez. El doctor Mira fue académico de esta corporación, vicepresidente y presidente de la MIN. Precisamente su sillón será ocupado por nuestro recipiendario. Trabajador infatigable, el profesor Mira está considerado uno de los últimos expertos en taxonomía microbiológica y supo imbuir el gusto por la microbiología a diversos médicos y farmacéuticos que han sido clave en el estudio de las enfermedades infecciosas y la medicina preventiva de esta provincia. Mencionaremos más adelante como compañeros de viaje del doctor Rodríguez Iglesias. Los primeros trabajos de nuestro recipiendario los presentó conjuntamente con su maestro. En 1984 publican conjuntamente el libro titulado Bacterias gram negativas no entéricas de interés clínico, editado por la Universidad de Cádiz. Y este trabajo seguirá muchos otros. No los voy a detallar, pero sí mencionar algunos de ellos en cuanto representan las líneas de investigación que ha seguido hasta el momento. El profesor Rodríguez Iglesias, en sus primeros años, publica una serie de artículos encaminados a las técnicas de identificación de diferentes géneros bacterianos de interés en patología humana, Corynebacterium, Listeria, Moraxella, y rápidamente se incorpora a la rama de la microbiología que más estaba expandiéndose, la virología, el estudio de los virus. En la década de los 90 y a lo largo del presente siglo, amplía su currículum con el estudio de los retrovirus y no solo del virus de la inmunodeficiencia humana, sino también de los virus linfotrópicos humanos tipo 1 y 2, del virus del papiloma humano y de los virus de la hepatitis. Fue la época en la que colaborábamos con Teresa Pérez Gracia y empezamos a investigar y publicar conjuntamente, una época con muy buenos recuerdos y que ha persistido hasta la actualidad. Pone a punto en nuestro medio e introduce en el laboratorio una técnica hasta ese momento usada solo en investigación que sería clave en el diagnóstico microbiológico, la reacción en cadena de la polímeras, la célebre PCR.
En estas primeras décadas del siglo XXI, al tiempo que continúa en la línea de investigación referida, se inician los estudios acerca de la resistencia microbiana a antibióticos, un capítulo que supone una de las máximas preocupaciones en el momento actual. Estos estudios han permitido caracterizar determinados mecanismos de resistencia microbiana, así como proporcionar la información en función de la cual empleamos uno u otro antibiótico de modo empírico. Es la base del programa de optimización de antibióticos PROA que tanta influencia ha tenido en Andalucía. Atento, como siempre, a las novedades que han mejorado el pronóstico de las enfermedades infecciosas, el profesor Rodríguez Iglesias introduce en los laboratorios de microbiología la espectrometría de masas Malditov, un elemento clave para conseguir una mayor precocidad en la identificación de gérmenes y con ello un tratamiento antibiótico apropiado en un tiempo reducido. Y faltaría más. Responde, junto con su equipo, al principal reto del siglo XXI, la epidemia de COVID-19. El Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Puerta del Mar realizó cada día miles de determinaciones de SARS-CoV-2, al tiempo que se involucró en investigaciones corporativas que permitieron, entre otros, la detección y el seguimiento de las variantes genéticas que afectaron a España y que fueron motivo de publicación en Nature y Nature Genetics. Fueron reconocidas y premiadas específicamente por la Universidad de Cádiz. Decía que en cada etapa ha tenido cerca personas con capacidad para complementar e impulsar la asistencia e investigación en microbiología. Si inicialmente lo fue el profesor Mira, en estos últimos campos ha participado, entre otros, Iria Jesús de la Calle, Marisol García o Santiago Pérez del Hospital Universitario de Puerto Real, o Clotilde Fernández, Ana García, Pilar Marín, Pedro García, Fátima Galán, Natalia Montiel, Teresa Trujillo, Inmaculada Guerrero, Francisca de la Rubia, Estefanía Jurado, etc., en el Hospital Universitario Puerta del Mar. Súmese a lo anterior las colaboraciones en la propia Universidad de Cádiz, doctor García Cócer, o en otras instituciones sanitarias y académicas nacionales y extranjeras. Siempre me he preguntado cómo ha logrado rodearse de tanta gente buena, darle a cada uno su sitio, reconocer la mayor sabiduría de algunos, formar y liderar, en fin, equipos excelentes que han contribuido a una docencia y asistencia enviables. Precisamente ha dominado un campo del que otro de los microbiólogos destacados en este país, el profesor Evelio Perea, decía: una de las dificultades profesionales que sufrimos es que el aprendizaje profesional, la microbiología en este caso, que se nos exige, incluye disciplinas nuevas para el médico, como las relacionadas con el liderazgo, la comunicación o la gestión. Pues como decía, estas disciplinas, el liderazgo, la comunicación, la gestión, la ha dominado el profesor Rodríguez Iglesias. Las tareas de investigación las ha desarrollado en el seno del Grupo de Investigación de Ciencia y Tecnología de la Salud de la Junta de Andalucía, denominado Diagnóstico Molecular en Microbiología Clínica, y del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz. Nos acompaña la directora científica del INIBICA, doctora Berrocoso, denominado Enfermedades Infecciosas, Microbiología e Inmunología Clínica. En conjunto, ha publicado más de 180 artículos que, a su vez, han sido citados más de 4.300 veces por otros autores. Han sido la base de 27 tesis doctorales. Esta labor la ha desarrollado inicialmente en el Hospital Universitario de Puerto Real y actualmente en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, de donde es jefe de servicio, y la ha transmitido a través de sus funciones como profesor asociado, profesor titular y finalmente catedrático de la Universidad de Cádiz, en la licenciatura o grados de Medicina y Cirugía, Ciencias del Mar o Biotecnología y en cursos de doctorado y máster de la Universidad de Cádiz. Ha sido vicedecano y decano de la Facultad de Medicina de Cádiz. Pertenece a la Sociedad Andaluza, de la que ha sido presidente, y Española de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas. A la vista de lo anteriormente expuesto, a mi juicio, sin ninguna duda, la vida profesional del doctor Rodríguez Iglesias cumple los requisitos para la propuesta y admisión como numerario
en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Y referido a la misma hay algún aspecto adicional que tiene cariño a esta institución. He de recalcar que es académico correspondiente ya desde 1984 y ha sido conferenciante en diversas ocasiones desde entonces. Su última participación en nuestras sesiones ocurrió precisamente durante la necrológica en recuerdo del profesor Mira Gutiérrez. Analicemos su discurso de ingreso. En 2019, el doctor Rodríguez Iglesias obtiene un proyecto de investigación subvencionado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para la investigación sobre el género híbrido. Reclamaba en gran medida su protocolo correspondiente a la oposición en la que había obtenido la cátedra de universidad. Representaba ese último salto al que me referí con anterioridad, el paso desde el laboratorio de microbiología y la atención a enfermos al concepto de que el ambiente que nos rodea influye sobre animales y enfermedades, el paso al concepto una sola salud. ¿Cómo analizar la relación entre cambio climático y modificaciones microbianas, aprovechando un género híbrido con una capacidad adaptativa en entornos muy variados y la cercanía de una zona, el estuario del Guadalquivir, en la que la salinidad del agua marina se modifica por la descarga del agua dulce del río y el aumento de temperatura ambiental permite un mayor crecimiento de determinados microorganismos como los pertenecientes al género híbrido. Desde entonces aquí ha ido obteniendo resultados, algunos de los cuales han sido ya publicados. Además, ha servido de base, entre otros, para la conferencia con la que ingresa en esta Real Academia. En ella ha conseguido entremezclar las nociones epidemiológicas y la historia del cólera, las características patogénicas y clínicas del vibrio parahemolítico y vibrio vulnificus, el incremento de los entornos donde pueden ser detectados y la influencia que sobre ello tienen las modificaciones térmicas y de salinidad, el impacto sobre la seguridad alimentaria o, finalmente, la importancia de las condiciones sociales en la desigualdad con la que la enfermedad nos afecta. Resumiendo, he intentado demostrarles en este discurso de contestación la importancia actual de la microbiología clínica y el acierto en el nombramiento como académico de número de nuestra institución del doctor Rodríguez Iglesias. Más aún cuando, a pesar de los años transcurridos, aún no se ha acomodado, María Luisa, y los avances que le debemos crecen con los años. He dicho. Va a proceder a la imposición de la medalla y entrega del título de académico de número al ilustrísimo señor don Antonio Rodríguez Iglesias, que tendrá la amabilidad de aproximarse a la mesa. Nuestro nuevo académico recibirá el abrazo de los otros académicos de esta institución.
Concluyo el acto con una frase entresacada de su discurso de ingreso, que representa la forma de ser y de trabajar del nuevo recipiendario. En la manera de mirar la vida y el trabajo, los profesores y los clínicos tenemos una responsabilidad: contagiar entusiasmo, mostrar que la curiosidad puede ser más fuerte que el cansancio y que la ciencia es al mismo tiempo una disciplina rigurosa y una aventura emocionante. Sea bienvenido. Aporte a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz sus conocimientos y entusiasmo. Es su nuevo reto. Se levanta la sesión. Antes de irse, le invito el próximo viernes a una nueva sesión en la Real Academia en la que representantes de las otras dos academias andaluzas de medicina, de Sevilla y Andalucía Oriental, debatirán en torno a las enfermedades infecciosas. Próximo viernes a las 7 de la tarde. Muchas gracias. Viernes 21.